Amén. Amada iglesia, les saludo en el nombre del Señor nuevamente. Yo le voy a pedir que se pueda poner en pie. Póngase en pie. Y extienda sus brazos de lado a lado. Cuidado con pegarle al hermano. Y con tus ojos cerrados quiero que recibas esta palabra del Señor. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha tus abrazos. Ensancha tu visión. Ensancha tu corazón. Porque llegarán a ti hijos espirituales. Y como bien declaraba la palabra de rama fructífera, por medio de tus abrazos se va a formar como una enredadera que va a cubrir a otros, que los va a llenar de su presencia, de la presencia de nuestro Dios, porque has decidido ensanchar tu corazón, porque has decidido ensanchar tu vida, tu familia, para la gloria y la honra de Cristo. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su asiento, no hay problema. Es un enorme privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor. Estoy nervioso por si me escucha tartamudear. Es por eso. Pero que el temor y la vergüenza siempre esté, que eso nos ayuda a tener el control sobre nuestra lengua para hablar solamente lo que Dios quiere. Amén. He escuchado que muchos hablan sobre fructificación y bendición. A mí me gusta hablar mucho más de los procesos, porque los procesos son los que te llevan a la bendición. Los procesos es lo que te lleva a ser rama fructífera. Los procesos son los que forman nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón, para poder llegar a la meta que Dios nos propone. Y en esta noche el Señor me entregó una palabra dentro de la semana, y es algo que le compartí a los jóvenes en su momento, pero solamente les compartí una parte. Ahora ya viene completa. Y el título de esta palabra se llama Nuestra reubicación ministerial. Es lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Yo le voy a pedir que vaya a Primera de Reyes 19, capítulo 19, desde el versículo 1. Es una historia también bastante conocida como la de José. Vamos a hablar sobre el profeta Elías. Y vamos a ir desglosando todo lo que tuvo que vivir en su proceso, parte de su proceso. Y cómo el enemigo busca sacarnos del camino, ¿verdad? Porque nosotros somos estorbo para el camino del enemigo. Amén. ¿Lo cree? Amén. Si usted no es un estorbo, eso significa que no es peligro para el enemigo, y ahí hay que tener cuidado. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice lo siguiente: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías.
Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba allí de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el camino a que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, e unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel de Mejola, para que tome tu lugar como mi profeta. Amén. Vamos a ir desglosando esto, amén. Si nosotros nos vamos al capítulo 18 de Primera de Reyes, sé que muchos lo han leído, y ahí ocurre un enfrentamiento en el Monte Carmelo, en donde Elías se burlaba de los profetas porque estaban ofreciendo un sacrificio en el cual querían descender fuego y su supuesto Dios no les escuchó. Amén. ¿Conocen esa historia, cierto? Quiero escuchar su fuerte amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que Elías conocía a su Dios, conocía a quién servía, y solo bastaron unas cuantas palabras para que el fuego del Señor descendiera. Y aún poniéndole Elías mayor dificultad, mojando el altar, todo para que fuese imposible de manera humana encender el altar. Pero el poder del Señor no es humano, es sobrenatural. Amén. Y consumió ese altar. Entonces podemos ver cómo cambia la historia de un capítulo a otro. Capítulo 18, Elías fuerte, valiente, perseverante, confiado en el Señor. Capítulo 19, un hombre huyendo porque le dijeron que lo iban a matar. Me producía extrañeza al principio y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Un día estamos en la cima con el Señor, ¿verdad? Y al otro día sentimos que desmayamos. Y eso es por nuestra falta de fe en Cristo, en su poder, en su gracia y en que Él nos sustenta cada día. Si podemos destacar algo de Elías, hablando de su carácter, podemos decir de que Elías era un hombre de oración. ¿Sabe por qué? Porque no cualquiera desciende fuego del cielo con su palabra. Sin oración, nosotros no podemos ver cosas extraordinarias, porque la oración es nuestro medio de comunicación con nuestro Padre. Entonces, si Elías podía hacer grandes proezas en la presencia del Señor, es porque había continua comunión con nuestro Padre. Él le conocía y Elías conocía a nuestro Padre. Entonces, la falta de oración, amada iglesia, impide que nuestros ojos sean abiertos para poder ver las cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer. No vamos a poder hacer descender del fuego del cielo si no estamos en comunión con nuestro Dios, si no estamos alineados y si no oramos con nuestro Dios. Amén. Volvamos entonces a Elías, de quien se burlaba de los profetas y que después pasó a un hombre que estaba temeroso, que tenía miedo, porque eso es lo que quiere el enemigo lograr en nosotros. Quiere atemorizar nuestras vidas, quiere alejarnos del propósito. Lo que él quiere es influir en nuestra mente para llegar a un punto de vergüenza, para llegar a un punto de decir, yo no soy merecedor de tu presencia. Como lo dijo en un momento Elías, que dice, mátame ya porque yo no soy mejor que mis antepasados. Amén. Eso es lo que el enemigo inculca en nuestra mente. Cuando Jezabel soltó esas palabras
para poder confrontar la vida de Elías, lo único que quería meter en su corazón, en su mente, era temor, era miedo, para poder estancarlo, para poder frenar su propósito. Entonces, el enemigo sabe que los únicos que los podemos detener somos los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Somos los únicos. Eres el único que puede detener el plan del enemigo. Entonces lo que quiere el enemigo obviamente es querer derrotarnos, es querer darnos en la parte que más nos duele, ¿verdad? Influir temor en nosotros para que no seamos capaces de confrontarlo y seamos presa fácil al momento de que Él nos quiera persuadir para caer en su juego. Amén. Si nos vamos a Primera de Reyes 19:3, lo vamos a leer de nuevo, amén. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Ahora vamos a plantear unas cosas y quiero que usted vea al sirviente. Mire, quiero que usted se ponga en el lugar de Elías, ¿ok? Usted esta noche va a ser Elías, amén. Diga, soy Elías, amén. Y el sirviente va a representar el don, el talento o lo que Dios ha puesto en tus manos ahora. Amén, ¿me sigue? Si volvemos a leer ahora, con esto que yo le expliqué, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida, se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Ahora piénselo y en vez de sirviente, cámbiale el contexto y colóquele, dejó allí lo que Dios le entregó. Dejó allí el talento, el don que el Señor le entregó. Beerseba, en Génesis 26:32, nos habla de que Beerseba es un lugar de pacto. Fue un pozo, mire, de hecho lo vamos a leer, amén. Yo le voy a pedir que busque Génesis 26:32. Dice lo siguiente, ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo de Beerseba, que significa juramento, y hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí, por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo de juramento. Por ende, si nosotros comenzamos a analizar la palabra más profundamente, lo que hizo Elías fue dejar lo que el Señor le entregó en el lugar de pacto, en el lugar de un juramento. Es tremendo, porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, este es nuestro lugar de pacto, este es nuestro lugar de juramento, en donde nosotros venimos aquí, entregamos nuestra vida y dijimos, Señor, dejo mi vida atrás, solamente te sigo a ti. Este es tu lugar de pacto, este es tu Beerseba, tu ciudad. Entonces cuando Elías se encuentra acorralado, lo primero que hace es correr al lugar de pacto, dejar lo que el Señor le entregó y arrancar. Y se va solo, sin su talento, sin su don, sin lo que el Señor te entregó. Y yo no sé cuántos han sentido así el año 2017, de que hubo un momento en que el enemigo te acorraló tanto que quisiste dejar todo, que de hecho lo dejaste todo, y como que tu vida quedó en un stand-by. Amén. Entonces cuando nos sentimos atemorizados o afligidos o no dignos de la presencia de Dios, en vez de correr a la presencia del Señor para ser perfeccionados, huimos de Él. Cuando nos sentimos atemorizados, lo que tenemos que hacer es correr a la presencia del Señor. Si tú huyes de la presencia del Señor, eso quiere decir que tú no reconoces a Dios como tu Padre. Porque cuando tenemos un problema, ¿verdad? Lo primero que hacemos es correr a los brazos de nuestros papás. Es como, papá, sálvame. Pero si no reconocemos paternidad, entonces recurrimos a cosas de nuestro alrededor. Recurrimos a nuestros amigos. Recurrimos a las fiestas. Recurrimos a diferentes cosas que lo único que hacen es despistar el dolor por un momento, pero no corremos al verdadero
centro que tiene que ser nuestro Padre. Dios no se olvida de sus hijos. Amén. Y lo que hizo Elías fue ingresar a un desierto que el Señor no escogió para él. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Corremos al desierto sin que Dios nos envíe. Corremos al desierto metiéndonos en procesos a los cuales Dios no quiere que pasemos, pero a causa de nuestra desobediencia, de nuestro orgullo y de nuestra cabeza dura, de nuestra rebeldía, ingresamos a esos procesos. Y ahí viene la palabra que dice: pero a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor en su misericordia y en su amor nos acoge y ocupa ese proceso para moldear nuestra vida y que sea usado a nuestro favor. Amén. Dios no se olvida de sus hijos. Amén. Entonces, estamos claros con que Berseba era un pozo de juramento. Elías dejó ahí lo que el Señor había entregado, ¿verdad? Entonces, si ahora analizamos Primera de Reyes 19:7, dice: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. ¡Wow! Esas palabras son tan sencillas pero fuertes, porque ¿qué pasa si tú no te alimentas? Te empieza a dar hambre, después pasas a fatiga, te sientes así débil, te pones mal genio. ¿Cuántos se ponen mal genio cuando no come? Yo soy el primero. Con sueño y hambre mejor que ni me vea, hermano. Amén. Entonces, volviendo a la palabra, Elías huyó, pidió morirse, se escondió bajo un árbol, un arbusto, y allí fue el ángel del Señor a despertarlo para poder alimentarlo. Entonces, lo importante aquí, lo que me impacta, lo importantísimo que dice el ángel del Señor es que dice: levántate y come un poco más, porque de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Ahora yo te pregunto, amada iglesia, ¿cómo está tu alimento espiritual? ¿Sabes por qué? Porque si no te alimentas bien, la trayectoria del proceso para llegar al propósito va a ser demasiado para ti. ¿Cómo está nuestro alimento espiritual en la palabra del Señor y en la intimidad por medio de la oración? Si nuestro alimento no está bien, si nuestro alimento, nuestra oración o la búsqueda de la palabra del Señor no está bien, obviamente nos va a costar caminar en el Señor. Obviamente se nos va a hacer más complejo, porque el día de la prueba, el día de la dificultad, si nosotros analizamos la vida de Jesús, cada vez que a Jesús se le presentaba una tentación, o aun cuando el mismo Satanás se le presentó, ¿verdad?, para poder tentarlo, lo único que hizo el Señor fue confrontarlo con la palabra. Y aguantó, y aguantó, y aguantó, porque él creía firmemente en la palabra que su Padre le había encomendado. Entonces, quiero que te preguntes a ti mismo, ¿qué tan fuerte estás? ¿Qué tan bien alimentado estás? No se mire la guatita, si estamos hablando del área espiritual. Amén. Entonces, quiero que analice su vida. Le voy a dar un minutito, ya, para que pueda pensar y que se pueda rectificar de quizás cómo estaba llevando las cosas hasta el momento. Quiero que piense en que si no se alimenta lo suficiente, el viaje va a ser mucho. Hay algo que es fuerte y que si dejamos de alimentar nuestra vida espiritual, nos vamos a debilitar. Como les mencionaba, vamos a ser presa fácil para el enemigo. ¿Y sabe qué? Nos vamos a transformar en raquíticos espirituales. Si usted deja de comer, pasa un proceso en que usted empieza a adelgazar, ¿verdad? Ya hay diferentes grados de delgadez, hasta que llega un punto en que usted ya es raquítico. Se le ven los huesos, se le ve todo. Amén. Entonces, amada iglesia, no esperemos a llegar a ese punto para darnos cuenta de que el camino ha sido demasiado y que ya no podemos más. El ángel del Señor hoy habla a tu vida y te dice: levántate y come,
porque si no el camino va a ser muy largo para seguir. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Mire, y después de esto, vamos desglosando de a poco todo lo que Elías pasó. Versículo 8 dice: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, a la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde se pasó la noche. En el versículo 9, el Señor llama a Elías directamente. ¿Y sabe lo que hace Elías? Se excusa. ¿Cuánto nos hemos excusado cuando el Señor nos llama? Hace esto, hace todo otro, anda a orar por el hermano, pero es que no, Señor, yo no soy digno, no soy mejor que mis antepasados, igual como dijo Elías. Viene la excusa, y viene la excusa antes que el razonamiento, antes que el pensar, viene la excusa, porque nos da miedo, nos da temor. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora el Señor te dice: ¿qué haces aquí, Cote? ¿Qué haces aquí, Dani? ¿Qué haces aquí, Javier? Entonces Elías contesta: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Excusas. Excusas para no salir a enfrentar. Amén. Entonces, el Señor es tan bueno y tiene una paciencia enorme, porque si fuese, perdón lo que voy a decir, pero si Dios fuese tipo humano, nos mandaría a freír monos. Nos dejaría ahí tirados en la cueva y chao, y que te coman los leones. Pero el Señor, su amor y su gracia es enorme. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Fuerza a Elías a salir de la cueva. Llega un punto en que el Señor también te acorrala. ¿Tú crees que la enfermedad que estás pasando, tú crees que tu hijo que está siendo dañado es el enemigo? Pero no te estás dando cuenta, porque no estás alineado con el Señor, de que es el Señor quien te está forzando a doblegar tu rodilla, que es el Señor quien te está forzando a humillar a tu corazón. Es el Señor el que te está forzando a salir de tu zona de confort, de tu zona de seguridad, y atreverte y a dar un paso de fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si leemos, ahora póngase en el lugar de Elías. Usted está en la cueva y no quiere salir. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, él no salió, ojo. Dice el Señor: sal y ponte de pie delante de mí. Le dijo: sal. Pero Elías lo único que hizo fue ponerse de pie. No salió. Amén. Lo hizo a medias, como que te obedezco, pero no. Entonces, ¿qué pasó? Que ya ahí al Señor le entró un poco de euforia. Y dice: allí el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. El Señor te empezó a acorralar. Como eso no funcionaba, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, ya algo más fuerte. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después de todo el acorralamiento que el Señor te hizo, viene una paz, un susurro, en el cual el Señor nos demuestra que estamos equivocados, pero también nos demuestra que está con nosotros. Entonces dice su palabra que después de todo aquello, de todo lo que aconteció en aquella cueva, hubo un suave susurro. Y ahí, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada. Pero no salió solo. El Señor lo tuvo que forzar. El Señor este 2018 te va a forzar. Te va a forzar. Y si tu corazón no se quiere doblegar,
va a tocar lo que más amas. Cote, está siendo forzada. Nuestra vida este 2018 va a ser forzada. Porque el Señor quiere llevar a cabo los planes en nuestras vidas. Hay gran propósito en ti, en mi vida. Pero los temores tienen que desaparecer. Y el Señor, cuando escudriña nuestro corazón, en su amor y en su misericordia nos quiere limpiar y nos quiere lavar. Quiere quitar todo temor, toda angustia, todo pensamiento de confusión. Por eso el Señor nos presiona, amén. Entonces nuevamente en el amor del Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías nuevamente sale con su excusa: he servido con gran celo del Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Amén. ¿Cuánto hemos salido con excusas 2, 3 veces? Cuando ya el Señor incluso nos fuerza y estamos ahí a punto de salir, cuando ya incluso estamos viendo la bendición tangible y aún así dudamos. Aún así desconfiamos del Señor. Y salimos con nuestra excusa, con decirle: Señor, no soy digno. Señor, es que es muy difícil. Como dijo Jeremías: Señor, solamente soy un niño. Pero para el Señor nada es impedimento. Amén. Y aquí ya vamos a ir cerrando esta hermosa ministración que el Señor puso primeramente en mi vida para poder entender todos los procesos que pasamos. De dejar lo que el Señor nos entregó en Berseba, en un lugar de pacto. De arrancar al desierto solo. Porque lo que nos muestra este pasaje de la Biblia es que nos vamos solos, sin avisar, solamente dejamos las cosas ahí y corremos. Y buscamos la soledad y después nos preguntamos: Señor, ¿por qué me dejaste? Cuando somos nosotros quienes nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su propósito. Amén. Y llegamos al punto en donde el Señor, ¿verdad?, nos llama y nos pregunta cómo está nuestro alimento espiritual, el cual nos llama y nos dice: aliméntate bien, porque te va a costar. Ora lo suficiente, busca de la palabra del Señor, búscame en la intimidad y yo te voy a responder. Pero búscame, porque si no, no va a ser suficiente el momento de la prueba para creer en mi poder y yo poder actuar. No va a ser suficiente. El Señor quiere más de nuestra vida. Amén. Y luego pasa el punto en que nos escondemos y el Señor nos saca la fuerza, nos acorrala y nos llama de una u otra manera, y cuando ya no queremos salir empieza a remecer todo. Y ahí cuando remecemos, igual que la hormiguita, aparecemos. Amén. El Señor es tan grande que lo que hace con Elías, después de todo el proceso, aunque Elías haya querido ir solo, por su cuenta, el Señor lo buscó, el Señor lo encontró, el Señor lo sacó, y lo que hace, reubica su ministerio. El 2017, quizás dejaste tus cosas en el lugar de pacto, arrancaste, no fuiste perseverante. El Señor te buscó de una u otra manera. Y hoy estás aquí, 2018, en la presencia del Señor, nuevamente en el lugar de pacto, nuevamente con tu don y tu talento y lo que el Señor te entregó. Y el Señor lo que hace es tomar a Elías y reubicarlo en su ministerio. Lo que el Señor va a hacer este 2018 es tomarte y reubicarte en tu ministerio. Tu tiempo no ha pasado. Se ha predicado mucho y se ha dicho que tu tiempo no ha pasado, pero créelo, iglesia. Créelo, iglesia. Aunque tengas 70, 80 años, aún hay cosas por hacer. Aún hay cosas por hablar. Aún hay buenas nuevas que predicar.
aún hay tanta gente para poder alcanzar, para poder entregarle un mensaje de vida eterna, un mensaje que revele lo que el Señor es para nuestras vidas. Creo que ese es el mayor mensaje. Cuando nosotros decimos, no quizá aprender una rema, un pasaje de memoria, sino que el mayor mensaje es nuestro carácter. Nuestro mayor mensaje es nuestra forma de actuar ante la presión. Nuestro mayor mensaje es poder decirle a un amigo, es poder decirle a un compañero de trabajo, es poder decirle a un familiar, el Señor me ha cambiado. El mayor mensaje es poder decirle, yo era así, pero ahora estoy de esta manera gracias al Señor. Amén. Entonces dice en 1 Reyes 19:15, entonces el Señor le dijo, mira lo que te dice el Señor, regresa por donde mismo viniste. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Entonces, por donde mismo te viniste a arrancar, ahora te vas a devolver. Amén. Y cuando llegues ahí, mire, Elías, quiero que lo tome muy bien esto y que lo capte. Elías estaba destruido emocionalmente. Jezabel lo que hizo solamente con palabras. Imagínense cuánto poder tienen nuestras palabras. Que solamente con una frase destruyó todos los ideales de Elías. Amén. Elías estaba temeroso, estaba afligido, tenía, si se puede decir, depresión, porque quería que lo matara el Señor. Estaba como muchos de nosotros hemos estado, arrinconados, sin saber dónde ir, sin saber dónde escapar. Pero a pesar de todo eso, cuando el Señor te llama, es porque quiere reubicarte. Y cuando le dice al Señor, regresa por el mismo camino que viniste y siga hasta el desierto de Damasco, le dice, cuando llegues allí, unge. ¿Quién en su actual condición podría ungir a otra persona? Solamente Dios lo hace. Nosotros en nuestra condición, si estamos así como, no, Señor, ¿cómo voy a ir a orar por Él si estoy peor que Él? ¿Cierto? Y ahí viene nuevamente la excusa. Pero el Señor lo que hace es sacar a Elías de donde estaba, tomarlo y reubicarlo en su ministerio. Lo lleva para que unja gente. Lo lleva para ungir a hombres de Dios. Y eso fue reubicar a Elías en su ministerio. El Señor, si se da cuenta, en ningún momento le cuestionó a Elías, en ningún momento le preguntó que por qué había arrancado, le preguntó que por qué estaba así. Lo único que hizo el Señor es, ¿qué haces aquí? Es como decirle, ¿qué haces aquí si tú eres mi hijo? ¿Qué haces aquí si yo te di por herencia a las naciones? ¿Qué haces aquí si yo soy más fuerte que todo? ¿Qué haces aquí si solamente fueron palabras de un hombre? ¿Qué haces aquí si solamente son las aflicciones del mundo? ¿Qué haces aquí si tú no eres de este mundo? Levanta tu mano ahí. Yo te pregunto, ¿qué haces donde estás si no eres de este mundo? ¿Por qué actúas como uno de ellos si no eres de este mundo? ¿Por qué piensas como ellos si no eres de este mundo? ¿Por qué hablas y blasfemas como ellos si no eres de este mundo? ¿Por qué huyes y buscas las mismas salidas que ellos si no eres de este mundo? ¿Acaso te has olvidado de quién soy yo? ¿Acaso te has olvidado de quién es tu Padre? ¿Acaso te has olvidado de quién va por delante de ti?
Tú no eres de este mundo. Tú no eres de este mundo. Con tus manos levantadas, declaro en esta noche que Dios hoy te reubica, que hoy el Señor te inserta nuevamente el ministerio que creías muerto, que hoy el Señor nuevamente llama a tu corazón y se comienza a encender ese propósito que dejaste tirado en Berseba, ese propósito que dejaste tirado en el lugar de pacto, ese propósito que tú dejaste, que le prometiste al Señor que servirías con todo tu corazón. Hoy el Señor te lo reclama. Hoy el Señor te trae a memoria cuál fue tu promesa. Hoy el Señor te trae a memoria cuál fue lo que dijiste en el lugar de pacto. Recuerda qué fue lo que le dijiste al Señor la primera vez que recibiste. ¿Qué fue lo que le dijiste al Señor? Padre, heme aquí. Dejo todo atrás, mas hoy yo te sirvo como un hijo tuyo. Desde esa palabra que tú mencionaste, que eras un hijo de Dios, cambió tu simiente, cambió tu generación, cambió tu vientre. Ya no eres de este mundo. En el nombre del Señor, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque a través de Elías, Padre amado, del proceso, Padre amado, podemos ver, Señor, que tú estás con nosotros en cada momento. Aún, Padre amado, cuando arrancamos, Padre amado, aún, Señor, cuando queremos irnos solos y dejamos, Padre amado, Señor, aquella promesa que hicimos a ti, Señor. Tú vas, Padre amado, tú nos presionas, nos fuerzas. Dice tu palabra que tú nos atraes con lazos de amor. Padre amado, así como llamaste a Elías, Padre amado, demostraste tu poder, Señor, por medio del viento, del terremoto, del incendio. Ir aquí a aquí andará querer. Padre amado, Señor, tú me entregas en este momento, amén. Mira, por medio de todo lo que el Señor hizo, lo que hizo fue demostrar el poder que Él tenía. A través del terremoto, a través del fuerte viento, a través del incendio, lo que hizo el Señor fue demostrar su poder. Y por medio del susurro, te llama nuevamente el Señor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si tú no eres para estar escondido. Tú no eres para estar escondido. La oscuridad no puede tapar a la luz, pero sí la luz puede sacar toda oscuridad. Quizás aún hay cosas que no han salido a la luz del Señor. Quizás aún hay cosas que no han sido tocadas por la luz del Señor. Y en esta noche, dentro de la presencia de nuestro Dios, pido humildemente, amado mío, que sean expuestas, Señor. Padre amado, todo lo que esté oculto en nuestro corazón sea expuesto a tu luz, Señor. Para que ocurra el cambio de tu transformación. Para que ocurra el cambio, Señor, de la transformación de tu Espíritu Santo. Te damos toda gloria y toda honra. Te vuelvo a recordar. Dios hoy, 2018, te reubica en tu ministerio. Pasaste por lo que tuviste que pasar todo 2017 para ser reubicado y reinsertado, para ser como empezamos, ensanchando nuestros brazos, para ensanchar nuestros pensamientos, para ser, como bien dice esa palabra profética, ser una rama fructífera. Que el Señor les bendiga y por favor denle un fuerte aplauso a nuestro Dios que merece toda gloria y toda honra. Amén.